En este video vamos a ver qué son las fracciones equivalentes y cómo podemos obtenerlas. Entonces, vamos a recordar primero las definiciones de nuestra fracción. Está formado por dos números separados por una línea. En la parte superior, ese número corresponde al numerador. En la parte inferior, el número al denominador. Numerador, denominador. En este caso, el 3 es el numerador, el 5 el denominador. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son dos fracciones que nos representan una misma cantidad, pero las escribimos diferentes. Esas son las fracciones equivalentes. ¿Cómo sé que dos fracciones son equivalentes? Porque el producto cruzado nos da lo mismo. Observemos los ejemplos. Tenemos 2 quintos y 6 quinceavos. Si multiplicamos 2 por 15 nos da 30, multiplicamos 5 por 6 nos da 30, quiere decir que sí son equivalentes. Si estas multiplicaciones nos llegan a dar diferentes, ya sabemos que no estamos hablando de fracciones equivalentes. En el siguiente ejemplo, 3 cuartos y 6 octavos. 3 por 8, 24, 4 por 6, 24. Observemos en el gráfico que equivalen a la misma cantidad. Yo divido este rectángulo en 4 partes iguales, ¿cierto? Recordemos que en el denominador son las partes en las que divido, el numerador, ¿cuántas de esas cojo? Entonces, divido en 4 partes iguales, tomo 3 partes. Ahora observemos la misma figura, el mismo rectángulo, pero ahora lo dividimos en 8 partes iguales. El denominador nos dice que son 8 partes, lo dividimos en 8 partes y de esas 8 tomamos 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si comparamos nuestras dos imágenes, nos damos cuenta que son exactamente la misma cantidad. Entonces, tanto gráficamente como por la multiplicación cruzada, nos damos cuenta que así son las fracciones equivalentes. Y sí son equivalentes. Hay dos métodos para nosotros poder hallar las fracciones equivalentes. Un método es amplificando la fracción. Entonces, ¿amplificar qué es? Multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Debemos tener muy claro esto. Es por el mismo número los dos valores de nuestra fracción, numerador y denominador. En este ejemplo, 3 séptimos. Tenemos una fracción 3 séptimos. Quiero hallar una fracción equivalente a 3 séptimos. Amplificando quiere decir multiplicando. Vamos en este ejemplo, observamos que se multiplicó por 2. Entonces 3 por 2, 6, 7 por 2, 14. Quiere decir que 3 séptimos tiene una fracción equivalente que es 6 catorceavos. Yo puedo multiplicar por 3, por 4, por 5, por los números que yo quiera y el resultado que voy a obtener va a ser una fracción equivalente. ¿Cómo compruebo que me quedó bien hecha y que sí es equivalente? Porque 3 por 14 me da 42, 7 por 6 me da 42. Como los dos productos cruzados son lo mismo, entonces sí estamos hablando de una fracción equivalente. Observemos nuestro ejemplo número 2, 4 tercios. 4 tercios multiplicamos por 3 tanto numerador como denominador. 4 por 3 nos da 12, 3 por 3 nos da 9. Quiere decir que 4 tercios y 12 novenos son equivalentes. Vamos con nuestro segundo método. El segundo método es simplificar. Cuando hablamos de amplificar, hablamos de multiplicar. Cuando hablamos de simplificar, hablamos de dividir. Hay que tener muy claro lo mismo. Se divide por el mismo número, numerador y denominador. Yo no puedo dividir el numerador por uno y el denominador por otro, o solo dividir el numerador o solo dividir el denominador. Debo dividir los dos elementos de mi fracción por el mismo número. En este caso tenemos 20 quinceavos. Una fracción equivalente a 20 quinceavos la obtenemos dividiendo en 5 los dos valores. 20 dividido en 5 nos da 4, 15 dividido en 5 nos da 3. Dividir en 5 es como decir, le sacamos quinta a la fracción. Entonces, cuando no vamos a simplificar la fracción, saquémosle quinta. Sacarle quinta es dividir en 5, tanto el 20 como el 15. Y obtenemos nuestra fracción equivalente de 4 tercios. En este cuarto ejemplo, tenemos 18 doceavos. Vamos a simplificarla, a sacarle tercera. Sacarle tercera, ¿qué quiere decir? Dividir en 3. 18 dividido en 3 nos da 6, 12 dividido en 3 nos da 4. Quiere decir que 18 doceavos es una fracción equivalente con 6 cuartos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que se hace lo mismo tanto en el numerador como en el denominador.
Eso es lo que debemos tener en cuenta al amplificar y simplificar nuestras fracciones.